Es el tiempo de la Santa Cena. Para mí es un privilegio estar acá. Gracias por el tiempo que se han dado de escuchar de Dios, de poder entender cuál es el objetivo y la vida de ser un discípulo, de poder entender que pues Dios ahora nos ha traído acá para escuchar de su palabra. Por favor, acompáñenme en una escritura. Estará en Primera de Pedro 2:21. Primera de Pedro 2:21 dice: pues para esto los llamamos. Pues para esto los llamó Dios, ya que Cristo sufrió por ustedes, dándoles un ejemplo para que sigan sus pasos. Cristo no cometió ningún pecado, ni engañó jamás a nadie. Cuando lo insultaban, no contestaba con insultos. Cuando lo hacían sufrir, no amenazaba, sino que se encomendaba a Dios, que juzga con rectitud. Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, para que nosotros muramos al pecado y vivamos una vida de rectitud. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados. Pues ustedes andaban antes como ovejas extraviadas, pero ahora han vuelto a Cristo, que los cuida como un pastor y vela por ustedes. Bueno, en esta escritura, si le desmenuzamos, podemos analizar que Jesús no pecó. Sí, Él fue un hombre que se manejó sin tacha hasta llegar a la cruz. Él se encomendaba a Dios cuando lo juzgaban, cuando lo hablaban, insultaban, Él se encomendaba a Dios. Y que es algo que nosotros como personas como discípulos tenemos que aprender, porque muchas veces a veces nos dicen algo malo y nosotros como que estamos a la defensiva. Y dice que los discípulos tienen que seguir sus pasos y eso lo hizo Jesús. También dice que Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Entonces podemos entender que Él dio su vida por nosotros para poder nosotros ahora tener el privilegio de ser sus hijos. Dice, nosotros tenemos que morir al pecado, porque Él murió al pecado nuestro, ni siquiera el de Él, el nuestro, ¿no? Y dice que Cristo fue herido y a través de sus heridas nosotros fuimos sanados. Aquí podemos analizar que nosotros debemos morir al pecado como discípulos. Tenemos que entender que Jesús, si murió en una cruz, y es importante la cruz para los discípulos, nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Sí, ahora acompañen otra escritura que está en Primera de Pedro, más adelante, 4:1-2. Primera de Pedro 4, del 1 al 2, dice: por eso, así como Cristo sufrió en su cuerpo, adopten también ustedes igual disposición, pues el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para vivir el resto de su vida conforme a la voluntad de Dios y no conforme a los deseos humanos. Esta es una escritura tan corta que me impacta mucho, porque dice acá que Jesús tuvo que morir en la cruz para romper con el pecado. O sea, si Él no moría en la cruz, lamentablemente nosotros no tenemos la esperanza de poder ser perdonados de nuestros pecados. Sí. Y dice algo que nosotros también como discípulos ahora hemos roto al pecado, porque dice que tenemos que hacer lo mismo que Él hizo. Por eso dice en esta parte, pues, del que ha sufrido en el cuerpo roto con el pecado, para vivir el resto de su vida conforme a la voluntad de Dios y no conforme a los deseos humanos. Pues nosotros antes de conocer a Dios pecábamos, conscientemente e inconscientemente. Ahora como discípulos sí pecamos porque somos humanos, y lamentablemente el ser humano nos hace ser sensibles y tal vez pecar, pero ya no de una manera consciente, como la gente que no entiende de Dios tal vez peca, se emborracha, es adúltera. Estas cosas como discípulos nosotros pues tenemos la gracia de Dios y ya hemos roto con el pecado y no caemos en eso.
Sí, dice que nosotros también tenemos que morir en la cruz, como lo hizo Jesús cada día. O sea, nosotros cada día luchamos afuera, en el trabajo, en la calle, porque hay mucha gente que tal vez se fija en que somos, sobre todo en los trabajos, somos cristianos y se fija mucho en lo que hacemos. Y nosotros como discípulos tenemos que luchar contra el pecado, porque no es que sea tan fácil, no es que, o sea, para mí es tan fácil salir y no pecar. Para mí también es una lucha, pero dice que Cristo murió en la cruz y rompió con el pecado. Esta escritura, como a veces a muchos, cuando he podido hablar con hermanos, les he dicho, cuando tú sientas que no puedes con algo en tu vida espiritual, con alguna cosa que tal vez sea fuerte, sea una lucha, qué sé yo, la inmoralidad, qué sé yo, el alcohol, el tabaco, tal vez la pornografía. Entonces yo les he dicho, tienes que luchar como lo hicieron los del antiguo tiempo, Daniel y todos ellos. Ellos tenían su tiempo con Dios, pero a pesar de eso, ellos, si veían que algo era tan difícil, ellos lo que hacían era ayunar. Porque yo creo que al ayunar nosotros también podemos romper, o sea, dejamos esa parte porque un ser humano necesita comer, y al no comer estamos rompiendo estamos haciéndole sufrir a nuestro cuerpo. ¿Pero para qué? Para nosotros romper con el pecado. Entonces yo pienso que cuando yo era soltero, yo pasé una etapa así en la que ayuné yo 3 días, pero fue importante porque eso me ayudó a que Dios ponga en mi corazón el ser puro, el tratar de esforzarme por ser puro, y eso me ayudó mucho. Me di cuenta en esos 3 días que me parecí por lo menos esos 3 días a Jesús. Jesús ayunó 40 días, 40 noches, y eso hizo que Jesús estuvo preparado para morir en la cruz. Él tuvo una preparación para hacerlo en la cruz, y por eso les animo a todos los discípulos y a las personas que nos están invitadas este día, que en la vida espiritual se puede hacer muchas cosas siempre y cuando pongamos la cruz de Cristo al frente y podamos nosotros romper contra el pecado. ¿Y qué es romper contra el pecado? No dejarnos llevar, como decía en esta parte, al final dice, para vivir el resto de su vida conforme a la voluntad de Dios y no conforme a los deseos humanos, porque dice en el 3, por mucho tiempo hicieron ustedes las mismas cosas que hacen los paganos, pues vivían entonces en vicios, en malos deseos, banquetes y borracheras, viviendo con exceso y adorando ídolos abominables. Ahora, como ustedes ya no los acompañan en los excesos de su mala vida, ellos se extrañan y hablan mal de ustedes, pero ellos tendrán que rendir cuentas ante aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces podemos ver aquí que nosotros como cristianos nos esforzamos por hacer la voluntad de Dios. No somos perfectos, todos pecamos, pero Dios nos ha dado el Espíritu y Él murió en la cruz para derramar su Espíritu sobre nosotros. Entonces quería animarles a que este mensaje puedan tomarlo para cada uno de ustedes y poder entender lo importante de la cruz y del sacrificio que hizo Cristo dando su cuerpo en la cruz. Por favor, acompáñenme en